¿Alguna vez se han puesto a pensar que una frontera no está hecha de alambre de púas o muros de concreto? En realidad, es un choque bien violento entre dos formas completamente distintas de ver la vida. De un lado, tienes una civilización, algo que tiene raíces, una sombra vieja y una identidad que dice quién eres antes de que siquiera nazcas. Del otro, tienes un juego, un lugar frío que te mira a los ojos y te dice, olvida quién eras, aquí lo que importa es qué tanto puedes producir hoy. Para el inmigrante, cruzar esa línea no es nada más cambiar de país o ir por la lana. Es salir de un mundo donde eres parte de una historia para entrar en una máquina gigante diseñada para expandirse al infinito, donde tu historia personal es el combustible que se tiene que quemar para que el motor siga girando. Es lo que llaman el destino americano, pero lo que nadie te dice es que, para que ese destino funcione, te tienen que formatear el alma. Imaginen a dos vecinos. Uno vive en una casa llena de retratos de los abuelos y tradiciones. El otro vive en un casino que él mismo armó y que necesita tragarse el patio del vecino para meter más maquinitas de apuesta. La frontera es donde el casino y la casa chocan. Pero, profe, si el objetivo de todos es nomás tener una vida mejor, ¿por qué este cambio parece un juego donde las reglas están hechas para que siempre nos sintamos en deuda y sin un lugar en el mundo? Para que le empecemos a mover a esta máquina y entendamos por qué la frontera le vuela tanto la cabeza al que la cruza, tienen que entender que el mundo no está hecho nada más de países, sino de sistemas. Imaginen que México es como un árbol de cientos de años, un roble gigante con raíces que bajan kilómetros en la tierra. Esas raíces son la historia, la religión, la lengua y las costumbres que se enterraron ahí por siglos de civilización hispánica e indígena. Cuando naces bajo ese árbol, ya tienes una sombra, ya sabes de dónde vienes y quién es tu familia antes de abrir los ojos. A eso le llamamos civilización, algo que te da una identidad ya hecha, pero que a veces pesa tanto que no te deja crecer más allá de sus ramas. Ahora, miren al otro lado de la cerca. Estados Unidos no nació como un árbol, nació como un experimento de laboratorio bien radical, un tablero de juego nuevecito, una hoja en blanco, donde las reglas se escribieron desde cero para que el juego nunca se detuviera. Los fundadores gringos, hombres como Jefferson y Hamilton, no querían heredar una historia, querían crear un mecanismo. Leyeron a los filósofos de la Ilustración, estudiaron por qué se cayeron Roma y Grecia, y decidieron que el problema de las civilizaciones era que tenían demasiadas raíces y el poder muy amontonado. Entonces, diseñaron un sistema donde nadie manda solo, pero donde todos están obligados a competir. El profesor Yang llama a esto anticivilización. ¿Por qué? Porque una civilización normal, como la mexicana, quiere cuidar el pasado y la tradición. El juego americano, por el contrario, solo quiere el futuro y la expansión. El objetivo del juego no es ser alguien, sino ganar algo. Si en tu casa vieja eras el hijo de fulano o el heredero de aquella tierra sagrada, en el tablero americano eres nomás un jugador. Y las reglas de ese manual dicen que, si juegas derecho, le chambeas duro y eres honesto, puedes juntar fichas sin importar quiénes fueron tus antepasados. Eso suena de maravilla en el papel, una tierra de oportunidades donde el esfuerzo le gana a la herencia. Pero aquí está la trampa que la historia oficial te esconde. Para que este juego funcione y deje lana, necesita espacio infinito. Tiene que crecer como un algoritmo que se devora todo. Y a mediados del siglo XIX, los jugadores de ese tablero miraron para el sur y vieron que el árbol mexicano estaba ocupando un terreno inmenso que ellos necesitaban para expandir el tablero hasta el Pacífico. Se inventaron una excusa moral y le llamaron destino manifiesto. Era esa idea peligrosa de que Dios mismo les había dado el manual de instrucciones y la misión de pasarle el tractor por encima a cualquier raíz para pavimentar el camino del progreso y la democracia. Para que un niño lo entienda, imaginen que tienen un patio donde juegan con sus juguetes viejos todos los días. De repente, llega el vecino con un papel que él mismo firmó diciendo que tu patio ahora es parte de la pista de carreras que está armando. No le importa si tu abuelo plantó flores ahí. Él solo ve metros cuadrados para su pista y te dice que, si eres abusado, hasta puedes trabajar para él lavando los carros de la carrera. La guerra de 1846 fue exactamente ese momento. El imperio de la democracia se le dejó ir encima a México no para cambiar cultura, sino para cambiar el sistema operativo de la tierra. Agarraron Texas, California y Nuevo México
y transformaron territorios que tenían alma y memoria en lugares que solo tenían valor de mercado y oportunidad económica. El problema es que, cuando el juego se traga a la civilización así, deja un hueco en el pecho de la gente que las fichas del casino no pueden llenar. El inmigrante hoy hace el camino al revés, pero con la misma lógica en la cabeza. Se sale de la sombra del árbol mexicano, que a veces ya está seco o muy apretado, y corre hacia el tablero gringo porque necesita las fichas de forma desesperada para sobrevivir y ayudar a la familia que se quedó allá. Pero al cruzar la línea, se topa con que la regla número 1 del manual es: borra tu historia, olvida quién eras. Aquí eres nomás un engrane anónimo que ayuda a que el tablero gire y crezca. El sistema es brillante, genera una riqueza que México nunca ha visto. Es ordenado y limpio, pero es frío como el metal de una máquina. No te da un abrazo de bienvenida, te da un código de barras y un recibo de pago, y esa es la gran trampa de la realidad. El inmigrante cree que se va a vivir a una nueva civilización, pero se está metiendo a un experimento que se siente orgulloso de haber destruido el concepto de civilización tradicional. Está cambiando el ser por el tener. Y cuando mira para atrás, a esa línea de alambre que cruzó, se da cuenta de que la frontera no divide nada más a dos países, sino que divide dos estados de ánimo que están en guerra dentro de él, el consuelo de la raíz que te amarra y la libertad solitaria de un juego que te deja solo en el mundo. Profe, pero si este juego es tan frío y tan solo, ¿cómo le hicieron los dueños del tablero para convencer a todo el mundo, incluyendo a los mexicanos que perdieron la guerra, de que este es el único modo de ser alguien en la vida? Para que entendamos por qué este engrane gira con tanta fuerza, hay que ver lo que pasó justo cuando los gringos se quedaron con esas tierras de México en 1848. No nada más cambiaron la bandera, le cambiaron el sistema operativo al alma de ese territorio. El sistema americano funciona como un software de alta eficiencia que siempre busca una sola cosa: rendimiento. Cuando los nuevos dueños del tablero vieron Texas o California, no vieron desiertos con historias sagradas o cerros que eran de familias desde hacía siglos. Vieron recursos brutos que tenían que volverse capital lo más rápido posible. Aquí es donde entra la pieza clave, el manual de instrucciones personificado en Benjamin Franklin. Él es el mero mero de esa mentalidad que dice que si eres honesto, ahorrador y le chambeas sin parar, te vas a hacer rico. Suena a consejo de mamá, pero en el fondo es la regla base del juego. El sistema gringo se diseñó para premiar solo al que acepta ser una pieza productiva y desechable. Pero chequen el choque. Para el mexicano que se quedó en esas tierras tras la guerra, o para el inmigrante que llega hoy con el norte en la cabeza, esta regla es un golpe al estómago. En nuestra cultura, el valor de la vida está en la familia, en serle fiel a los amigos y en la tradición de la tierra. En el juego americano, si te paras a cuidar a un pariente o a festejar al santo de tu pueblo, estás perdiendo tiempo de juego. Y el que pierde tiempo, pierde fichas. El truco oculto tras el destino americano es lo que el profe llama administración de riesgos. La Constitución de Estados Unidos no se hizo para crear una nación de héroes románticos. Se hizo para asegurar que las máquinas del comercio nunca dejen de girar. Armaron un gobierno que funciona como una balanza de precisión, donde cada parte vigila a la otra solo para que el casino siga abierto. Para el trabajador que cruza la frontera, esto significa entrar a un sistema donde lo cuidan leyes de papel. Sí, pero donde su nombre real fue cambiado por un número de productividad en una tabla de Excel bien fría. Imagina que vas a una cascarita en tu barrio. En tu casa, si alguien se cae y se raspa, el juego se para, todos ayudan y hasta dejan que el más maleta meta gol para que no se sienta mal. Eso es la civilización. El grupo va antes que el resultado. Pero de repente, te avientan a un estadio profesional con luces que te ciegan y un árbitro que no tiene corazón. En este nuevo estadio, si te caes, el juego te pasa por encima porque la tele está transmitiendo y el dinero de las apuestas no puede parar. Si reclamas que no es justo, el árbitro te enseña el manual y te dice: si no te gustan las reglas, lárgate de la cancha. Así mero se siente el inmigrante. Llegó por el premio, pero no estaba listo para la frialdad de un reglamento que ignora que es un ser humano. ¿Y por qué el sistema tiene que ser tan gélido? Porque es un imperio que se disfraza de democracia para rendir más. Alexander Hamilton quería que EU fuera un imperio industrial que nadie pudiera parar. Y para que una industria funcione, necesitas gente que no tenga raíces,
que acepte que la muevan de un estado a otro y que se deje cambiar como un engrane viejo. El trabajo libre que tanto defendían no era nada más por buena onda, era porque sale más barato contratar y correr a alguien según el mercado que tener que andar cuidando a un siervo que es dueño de la tierra. Esto crea la famosa ansiedad de la clase media. En el tablero gringo, nunca estás seguro. Puedes tener lana hoy, pero si dejas de producir mañana, el sistema te escupe sin mirar atrás. En México, si te quedas pobre, todavía tienes a tu parroquia, a tu familia y tu identidad en el pueblo. En el juego gringo, si pierdes la chamba, te vuelves invisible, pierdes tu utilidad y por lo tanto tu lugar en el mundo. Por eso vemos a nuestros paisanos con 2 o 3 chambas, sin dormir y sin vivir. No nada más están juntando dinero, están queriendo callar el grito de miedo de que la máquina los deseche. El sistema es tan mañoso que convence al trabajador de que, si fracasa, es su culpa y de nadie más. Si no te va bien, el manual de Franklin dice que es porque fuiste flojo o deshonesto. Volvieron la supervivencia un tema de moralidad, pero la neta es que el casino se diseñó para que la casa siempre gane. El imperio crece usando el sudor de los que creen que están jugando para ellos mismos, cuando en realidad solo mantienen el brillo del casino para los dueños. Alexis de Tocqueville se dio cuenta de esto hace casi 200 años. Vio que en la democracia gringa la gente se volvía atomizada. Se encierran en su burbuja de consumo, cuidando su dinerito y su familia chiquita, y dejan de importarles la justicia o el vecino. Se vuelven conformistas. Cambian la grandeza de ser parte de una historia por la seguridad de tener el refri lleno y una tele nueva. Para el trabajador mexicano en el norte, este es el sacrificio final. Manda las remesas, levanta la casa de sus sueños en su pueblo a la que tal vez nunca regrese, pero mientras tanto se vuelve un átomo solo. Está rodeado de gente en el metro o en la obra, pero está bien solo. Se volvió el engrane perfecto, productivo, callado y desconectado de cualquier raíz que no sea el motor del dinero. Ganó el juego del dinero, pero perdió la guerra del alma. Cambió la sombra del árbol sagrado por el aire acondicionado de un centro comercial que ni sabe pronunciar su nombre. Y lo peor es que esto no paró en 1848. El destino manifiesto sigue hoy, queriendo volver a México y al mundo entero un suburbio de este gran casino. Cuando ves un restaurante de comida rápida gringa aplastando al negocio local en una plaza histórica de México, ves al engrane en acción. Es el sistema diciendo que tu historia y tu sabor no importan tanto como la velocidad de la venta. O sea que, al final, la frontera no es un lugar al que llegamos, sino una herida que cargamos, tratando de decidir cada día si todavía somos gente o si ya somos piezas. Ahora que ya entendimos cómo armaron esta máquina y por qué es tan fría, hay que ver qué pasa cuando empieza a moler nuestra realidad actual. El impacto real no es nada más cuánta lana te queda a fin de mes. Es sobre cómo el sistema decide, por debajo de la mesa, quién tiene derecho a una vida tranquila y quién tiene que vivir asustado, como si fuera un fugitivo de su propio destino. Cuando miras la frontera hoy, no ves nada más una división entre países. Ves el mecanismo de selección de piezas de la máquina. El sistema gringo, este imperio de la democracia, necesita que la frontera sea un lugar de tensión. ¿Por qué? Porque esa tensión asegura que el que entre llegue con hambre de juego, dispuesto a aguantar cualquier regla, cualquier horario y cualquier abuso con tal de que no lo echen del tablero. La libertad en el juego americano cambió. Ya no es libertad de ser quien eres, sino libertad de mercado. Por debajo, la decisión del sistema no se basa en justicia o derechos humanos, se basa puramente en la necesidad de crecer y ganar. Miren cómo funciona. La industria gringa necesita mano de obra barata y, sobre todo, vulnerable. Si eres un inmigrante que vive con el miedo de que lo deporten, eres la pieza perfecta para el engrane. No te quejas del sueldo bajo, no haces huelga, no pides derechos. Juegas el juego en nivel difícil y, lo que es más gacho, todavía agradeces la oportunidad de que te exploten. El sistema hace como que quiere cerrar la frontera en los discursos, pero la economía real necesita que siga abierta para tener a esa masa de gente invisible trabajando en lo oscurito para mantener el lujo de las ciudades. Esto le pega al trabajador mexicano de una forma bien perversa. Empieza a vivir en un estado que yo llamo suspensión. Su cuerpo está en Chicago o Los Ángeles, pero su mente y su alma siguen en México, en una casa que construye por catálogo mandando dinero cada mes. Se vuelve un fantasma productivo. No participa en la política gringa porque no puede,
y ya no participa en la vida de su pueblo porque ya no está. Perdió la libertad de ser un ciudadano completo en cualquiera de los dos lados. El juego le prometió libertad, pero le dio una esclavitud invisible, donde la cadena no es de fierro, sino de deudas y ganas de comprar. Para que un niño lo entienda, imagina que te invitan a una fiesta de cumple increíble, con luces y dulces. Pero al llegar al pastel, el dueño te da una escoba y te dice que solo puedes comer si limpias todo el salón tú solo, mientras ves a los demás divertirse, y te advierte, si dejas de barrer tantito, te echa y mete al siguiente niño que está en la fila. ¿Estás en la fiesta? Técnicamente sí. ¿La estás disfrutando? Para nada. Eres nomás el motor humano que hace que la fiesta de otros siga. A eso le llamamos materialismo sin alma. Este concepto de anticivilización revela que el sistema gringo es alérgico a todo lo que no se pueda comprar o vender. Si tu cultura dice que el domingo con la familia es sagrado, el sistema te dice que el domingo es día de pico, con bono por hora extra. Te obliga a ponerle precio a tu cariño y a tu tiempo. Y poco a poco ves a tus propios hijos, que ya nacieron en el tablero creciendo sin las raíces del árbol viejo. Hablan inglés, quieren los tenis de moda de TikTok y ven tu historia de sacrificio como algo viejo que no sirve. El sistema volvió a ganar la guerra de 1846, volvió a tus herederos consumidores igualitos, sin memoria y sin rostro. Aquí es donde vemos los hilos del títere. El truco no es la fuerza, es la conformidad. El sistema no necesita tanques en la calle, te domina con las ganas de tener cosas y el miedo de perderlas. Te tiene tan ocupado y cansado que ya no tienes tiempo de leer, pensar o juntarte con tus vecinos. ¿Se acuerdan de Franklin ensayando a escribir por imitación? El sistema quiere que seas un imitador de éxito, una copia barata de lo que ellos dicen que es ganar, no un creador de tu propia realidad. Quiere que sigas el guión. Si agachas la cabeza y sigues el guión, te dan una casa a 30 años y un carro nuevo, pero pierdes la capacidad de ver que vives en una caja diseñada por Hamilton para servir al imperio. Para los que nos escuchan, sea en México o en cualquier suburbio gringo, el impacto real es que pierdes tu autonomía sobre lo más valioso, tu tiempo. El sistema americano te secuestra el tiempo y te devuelve chucherías de plástico. Te dice que eres libre porque hay 30 marcas de cereal, pero no eres libre de dejar de trabajar 6 meses para cuidar a tu mamá enferma o tu salud mental sin quedarte en la calle. Eso no es libertad, es una correa de oro. Es la mediocridad que dijo Tocqueville, un montón de gente igualita buscando placeres mensos y rápidos, mientras el poder real lo tiene una burocracia que nadie eligió. La pieza que le falta al que emigra es entender que el dinero nunca va a sustituir a la dignidad y al pertenecer. El sistema te ve como unidad de producción desechable. Si te rompes, te cambia. Si envejeces, te ignora. El engrane no da las gracias. Y el golpe más duro es descubrir ya muy tarde que te pasaste la vida en un juego donde el premio final es ser un átomo, rico, pero bien solo, en una sociedad a la que no le importaría si mueres mañana. O sea, profe, que al final cruzamos la frontera creyendo escapar de la pobreza de lana, pero caímos en una pobreza de espíritu peor, donde tenemos todo en el closet pero no somos de ningún lado. Exacto. Le diste al clavo. Lo más fuerte es entender que el sistema no te falló. Está funcionando justo para lo que se hizo. Se hizo para ser un imperio de democracia. La democracia es la publicidad para que entres, y el imperio es la estructura que decide cómo vas a servir. Cuando te das cuenta, el alambre de púas deja de ser el mayor estorbo. El problema real es la frontera mental, la que no te deja ver que eres mucho más que un jugador buscando fichas. Eres el heredero de una civilización de miles de años que quisieron borrar, pero que todavía late cada que te niegas a ser nomás un engrane frío en su máquina. Al final de cuentas, la historia de esa línea roja en el mapa no es un cuento de héroes y villanos, sino de una sustitución calladita pero canija. El imperio de la democracia ganó porque pudo volver a todo el mundo un mercado y a la gente simples consumidores. Nos convenció con su propaganda de que el destino americano era el único camino para ser feliz o tener éxito. Pero mientras animamos estas líneas en la pantalla, la neta es que el engrane sigue girando, comiéndose la historia y las raíces para sacar lana. El que vive hoy entre los dos mundos, sea en Michoacán o en Chicago, tiene que entender que ya le vio los hilos al títere. El sistema quiere que aceptes ser un átomo solo y conformista.
Pero la conciencia histórica es lo único que el juego no puede comprar. La frontera que cambió el mapa de México en 1846 es la misma que quiere cambiarte el alma y borrarte el nombre diario. Tú no eres una pieza de repuesto en un tablero infinito. Lo que aprendimos hoy es simple pero bien poderoso. El sistema es un juego, pero tu vida y tu dignidad no deberían serlo. Si aceptas ser nomás un jugador, aceptas que te desechen cuando se te acaben las fichas o las fuerzas. Pero si te acuerdas del árbol de donde viniste, si mantienes viva tu civilización interna, el engrane ya no te puede aplastar. El juego sigue allá afuera, bien ruidoso, pero dentro de ti, la verdadera civilización todavía resiste. Piénsalo con calma la próxima vez que veas un mapa o tu siguiente cheque de pago. ¿Lo que ganaste en dinero compensa todo lo que te obligaron a dejar de ser?